La novia caída del cielo, capítulo 4, de Bárbara Cartland. Si tuviera dinero para pagar uno mejor, dijo, sentiría que cumplo con el deber que tengo hacia las nuevas generaciones. Era típico en él, pensó Samala, preocuparse por las demás personas más que por sí mismo. Y su madre había sido igual. Si papá pudiera conseguir un poco más de dinero, susurró para sí, cuando acomodaban los caballos en sus establos y les daban heno y agua. Walters era tan viejo que apenas si podía limpiar las caballerizas, y solo atendía a los caballos cuando su reumatismo se lo permitía. Por lo demás, el conde y Samala debían realizar la mayor parte de las tareas, cosa que a ninguno de los dos les molestaba. Pero Samala solía pensar que su padre debería ocuparse de asuntos más importantes, puesto que así desperdiciaba su talento. Nadie sabía tan bien como ella lo inteligente que era, ya que durante las comidas, cuando podían olvidar sus problemas, se enfrascaban en charlas que tocaban temas que abarcaban el universo. En cuanto a Samala, aunque pareciera pobre, nadie podía decir que no había recibido una buena educación. Cuando aún podían pagarlos, tuvo los mejores profesores para las materias más importantes. Y cuando eso les resultó imposible, sus mismos padres le enseñaban. El conde había obtenido un título en Oxford. Además, era un ávido lector, lo mismo que su madre. Desde pequeña, Samala recordaba que durante las comidas siempre surgían acaloradas discusiones acerca de todo tipo de temas, desde religiones orientales hasta economía, política, y a ella nunca le habían hecho sentir que era demasiado pequeña para intervenir. Ahora, en el momento en que se quitaba el traje de montar para ponerse su viejo vestido de algodón, comenzó a preguntarse con quién charlaría su padre cuando ella ya no estuviera en casa. Habían sucedido tantas cosas desde la inesperada visita de la marquesa, que Samala advirtió que se había olvidado de que, si bien su vida sufriría un gran cambio, la de su padre seguiría igual. La única diferencia residiría en que sería solitaria. Y en esa casa que ya parecía un refugio de fantasmas. ¿Qué puedo hacer por él?, se preguntó. Y de pronto, casi como si una voz desconocida se lo susurrara, adivinó la respuesta. Después del almuerzo, que como de costumbre consistió en pichones porque era lo único que podía cazarse en esa época del año, Samala le preguntó a su padre: «¿Qué piensas hacer esta tarde, papá?». El conde suspiró. «Revisaré con el señor Owen los alquileres y las cuentas de las granjas. Y como la reunión será pesada y deprimente, te sugiero que no nos acompañes». «En realidad preferiría no hacerlo, papá. Estoy segura de que el señor Owen te aconsejará bien. Lo único que podría hacer para ayudarme sería concederme un cuantioso préstamo. Pero ¿cómo voy a pedírselo si no existe la menor probabilidad de que pueda pagarlo?». Hablaba con más amargura que nunca, y Samala se puso de pie para abrazarlo y darle un beso en la mejilla. «Tal vez, papá, cuando menos lo esperemos, encontremos una olla llena de oro al final del arco iris. Entonces, todo cambiará». El conde la abrazó. «Es lo que trato de creer, pero mis esperanzas comienzan a desvanecerse, y solo puedo dar las gracias porque tú, al menos, tendrás todo lo que desees». Samala anhelaba decirle que lo compartiría todo con él, pero sabía que eso solo provocaría que su padre le respondiera indignado que no aceptaría caridad de nadie, y mucho menos de su yerno. «Debo ayudarlo de algún modo», se dijo, «pero resultará difícil». En cuanto su padre se dirigió al estudio para esperar al gerente del banco de la localidad, que, como le tenía gran afecto, le ayudaba con las cuentas sin cobrarle, Samala subió a su habitación. Volvió a ponerse el traje de montar y ensilló el tercer caballo, que como no había salido durante la mañana, estaba fresco y descansado. No se trataba de un animal fino y Samala no lo quería tanto como a Mercurio, pero tiraba bien de la carreta y era útil en casos de emergencia. No tomó la vereda, ya que eso alargaría su recorrido. Cabalgó a través de la campiña, y 3/4 de hora más tarde llegaba ante las imponentes puertas de la que se conocía como la Casa Grande. Era enorme, cuadrada y formidable, pero en contraste con el priorato, muy fea. En cuanto desmontó y entregó su caballo a un palafrenero, subió la escalinata y un sonriente mayordomo la saludó. «Buenas tardes, señorita Samala. Hace tiempo que no venía». «Buenas tardes, White. ¿Está la señora Hindley en la casa?».
Hoy no recibe, pero estoy seguro de que le encantará verla. La condujo a través del poco atractivo vestíbulo y abrió la puerta de un salón de elevados muros. La señorita Samala Wynne, señora. Una sonora exclamación de alegría se escuchó desde el fondo del salón, donde una señora se hallaba sentada junto a la ventana, ocupada en una labor de bordado. Se puso de pie y avanzó hacia Samala con los brazos abiertos. «Samala, qué sorpresa. Pensé que te habías olvidado de mí». «No, por supuesto que no. Pero han sucedido tantas cosas que no tuve tiempo de venir, ni siquiera de escribir. Ven, siéntate y cuéntamelo todo mientras tomamos algo fresco. Me agradaría un poco de su delicioso café helado. Debo confesar que no dejé de pensar en él cuando cabalgaba hacia aquí». La señora Hindley, sonriente, lo ordenó de inmediato. Samala se sentó frente a la ventana, donde el sol convertía su cabellera en un halo dorado enmarcando su rostro. «Estás preciosa, querida, y te he extrañado», dijo la señora. «Yo también, y tenía la esperanza de que fuera a visitarnos». La señora Hindley bajó la vista hacia el bordado y después de una pausa contestó: «Tú y tu padre están siempre tan ocupados que no querría parecer entremetida». Samala escudriñó su rostro al decir: «Papá también la ha echado de menos. Me comentó que suponía que se había ido a Londres». Advirtió que el rubor cubría el rostro de la señora Hindley, y eso le dio valor para agregar: «De hecho, vine porque deseaba hablar con usted acerca de mi padre». «¿De tu padre?». La sorpresa que se reflejó en el rostro de la señora era sincera, y el rubor se acentuó, lo que le hacía aparentar aún menos que sus 35 años. Maureen Hindley no era una belleza, pero poseía un rostro dulce, bondadoso y atractivo, que provocaba que la gente se acercara a ella. Samala le había tomado afecto desde el momento de conocerla. Lo que había sucedido poco después de que llegara a vivir en la comarca como esposa del general Alexander Hindley. Soltero empedernido, o más bien obligado a hacerlo por estar en servicio constante en lugares lejanos, el general no se había casado hasta después de su retiro, y su esposa era mucho menor que él. Era hija de uno de sus compañeros oficiales, muerto en servicio. Como se sentía desolada por la muerte de su padre, y estaba sola en el mundo, Maureen pensó que encontraría protección y seguridad en los brazos de ese hombre, que casi podía ser su abuelo. Fue una excelente esposa, y como no tuvieron hijos, al morir él, ella se convirtió en dueña de una vasta propiedad y en poseedora de dinero suficiente como para ir a donde quisiera y gastarlo como mejor le pareciera. Pero como siempre había llevado una vida muy tranquila, primero al cuidado de su anciano padre, cuyas heridas de combate lo mantuvieron mucho tiempo lisiado, y después con su marido, no tenía idea de qué hacer con su fortuna. Por lo tanto, se dedicó a obras de caridad en el condado y, para alivio del conde, se hizo cargo del orfanato que se encontraba en el límite entre ambas propiedades. Al principio, ella acudía al priorato cada vez que se le presentaba un problema y no sabía cómo solucionarlo. Pero después, para asombro de Samala, el conde había comenzado a evitar su presencia y en 2 ocasiones, al ver que se acercaba a su vehículo, había salido por la puerta trasera de la casa, regresando cuando Maureen ya se había ido. «¿No deseas ver a la señora Hindley, papá?», le preguntó. «Pensé que te simpatizaba. Es una persona admirable, pero no debería perder su tiempo en los orfanatos, sino volver a casarse y divertirse». Samala lo miró con sorpresa. Tal vez sienta que ya no esté en edad. ¡Qué tontería! Es joven y bonita, y no debería permanecer encerrada en esta desolada parte del mundo. Habló con violencia y salió de la habitación dando un portazo, lo que provocó que Samala se quedara desconcertada. Al sospechar que tal vez habían reñido, no pidió más explicaciones ni expresó su sorpresa ante el hecho de que Maureen no regresara al priorato. Ahora que había crecido y poseía más capacidad para juzgar lo sucedido, pensó que lo comprendía y que debía solucionar el asunto. «Antes que nada», dijo, «deseo avisarle que voy a casarme». «¿A casarte? ¡Qué maravilloso, querida! ¿Con quién?». «Parece increíble, pero es verdad. El duque de Buckhurst ha pedido mi mano». Como se sentía algo turbada, habló sin mirar a Maureen, por lo que no advirtió la expresión de incredulidad en sus ojos, y después la de preocupación.
El duque de Buckhurst, repitió con voz baja. ¿Está segura? Es lo mismo que yo me digo, contestó Samala con una sonrisa. Pero es verdad, y me casaré el 2 de junio. Pero si solo falta una semana. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijeron? Era un secreto. Dejará de serlo a partir de hoy, porque se publicará el anuncio en los periódicos, y espero que reciba usted la invitación mañana o pasado. Ya que la hermana del duque, la marquesa de Hull, comenzará a enviarlas en cuanto se haga público. Ignoraba que los marqueses habían retrasado la publicación, porque esperaban que el duque regresara a Londres, ya sin la compañía de la baronesa. Pero como no había señales de él, se vieron obligados a enviar el anuncio, a pesar de su temor, de que los rumores comenzaran cuando se anunciara el compromiso, y todos se enteraran de que el novio se encontraba en Leicestershire, viviendo un nuevo romance. Samala, entretanto, estaba completamente absorta en la preparación de su ajuar, en la constante llegada de vestidos de Londres y en las ocasionales visitas de la marquesa para ayudarla a elegir otros junto con Madame Bertin. Le había asegurado, con gran entusiasmo, que el duque estaba encantado de que lo hubiera aceptado, y que esperaba el 2 de junio con gran ansiedad. Ahora, después de un extraño silencio, Maureen Hindley observó: «Es una verdadera sorpresa, querida, y, por supuesto, te deseo la mayor felicidad. Solo hay algo que me tiene muy preocupada y descontenta. ¿Qué es?». A Samala le pareció que Maureen titubeaba al hacer la pregunta. «Mi padre va a sentirse muy solo y, a decir verdad, creo que no podrá arreglársela sin mí». Como la señora Hindley permaneció en silencio, Samala agregó: «Por supuesto, tendrá que intentarlo, pero como lo veo muy deprimido, me preguntaba si usted aceptaría pasar unos días con nosotros, para ayudarme a tratar de que se haga la idea de que cuando yo me vaya tendrá que manejarlo todo solo». Maureen Hindley contuvo el aliento. «Sabes que haría cualquier cosa por ayudarte, Samala, pero tal vez a tu padre no le agrade que yo vaya». «Por supuesto que le agradará, y son tantas las cosas en que usted podría ayudarme, si tiene tiempo». La señora Hindley dobló su bordado. «Me iré contigo ahora mismo. Mis doncellas no tardarán en hacer las maletas, y uno de los lacayos puede llevarse tu caballo, para que viajemos juntas en un carruaje, y me digas todo lo que quieres que haga». «Qué amable es usted. Sé que animará a papá». Después de una pausa, agregó: «Me temo que no disfrutará de muchas comodidades, y, para ser franca, si no le agrada mucho el pichón, no hay otra cosa que podamos ofrecerle». Maureen Hindley se rió, lo que la hizo aparecer más atractiva y juvenil. «Detesto el pichón. ¿Crees que tu padre se ofenderá si llevo 1 o 2 pollos? Si los llevan a la cocina en cuanto lleguemos, jamás se enterará de que no son nuestros. No me atrevo a sacrificar los que tenemos, porque necesitamos los huevos». Como niñas de escuela, las dos soltaron la risa. Cuando partieron 1 hora más tarde, el carruaje llevaba un gran paquete con alimentos y una caja de clarete. Con una mirada maliciosa, Maureen comentó: «Creo que debo decirte, Samala, que el médico me ha recomendado un tipo especial de clarete como tónico. Y como tengo que tomarlo todos los días, me apenaría que tu padre y tú no lo compartieran conmigo». Samala lanzó una exclamación de alegría y la besó en la mejilla. «Qué comprensiva es, pero por favor, sea muy cuidadosa. Ya sabe lo orgulloso que es mi padre». «Sí, lo sé», contestó Maureen con voz extraña, y su sonrisa desapareció. Durante el viaje de regreso charlaron como 2 jóvenes de la misma edad. Pero cuando se acercaban al priorato, que a la luz del atardecer aparecía muy hermoso, Samala comenzó a preocuparse ante la idea de que sus planes fracasaran. «James, mi cochero, subirá mi equipaje y llevará las cosas a la cocina», dijo Maureen con voz baja cuando llegaron. Samala le sonrió, descendió del vehículo y se dirigió a toda prisa al estudio. El señor Owen ya se había ido, y su padre se encontraba solo. «Te traigo buenas noticias, papá. Tengo tantas cosas que hacer antes de la boda, que le pedí a Maureen Hindley que viniera a ayudarme, y ella ha sido muy bondadosa al aceptar. Ya estaba preguntándome a dónde habría sido. Pero ¿cómo vamos a hospedar aquí a la señora Hindley? ¿Por qué no? Tenemos mucho espacio». Como su padre no sonriera, agregó: «A ella no le importará sufrir algunas incomodidades». «Pero a mí sí», contestó el tajante, y su frase quedó inconclusa porque en ese momento Maureen Hindley apareció en el umbral. Estaba muy atractiva,
pero en sus ojos había una mirada de preocupación y su voz tembló al decir: «Si no desea que me quede», dijo, «haré que el carruaje me espere para conducirme de regreso a casa». «Por supuesto que lo deseo. Al menos Samala así lo quiere y yo le agradezco que venga a ayudarla, ya que le falta su madre». Cruzó la habitación y le tomó la mano. «Es solo», añadió, «que no podría soportar que sufriera incomodidades. Me sentiré muy a gusto porque estaré con Samala y con usted. No sabe cuánto los he echado de menos». No se preocupó por retirar su mano de la del conde. Entonces, de forma abrupta, casi grosera, él regresó a su escritorio, como para protegerse detrás de él, y dijo, con un tono de voz muy diferente: «No estará aquí mucho tiempo. Supongo que Samala ya le habrá dicho que se case el 2 de junio». Los 2 días siguientes fueron muy difíciles. Los tres podían charlar o reír muy a gusto cuando, de repente, el estado de ánimo del conde cambiaba y se sumía en un incómodo silencio, o musitaba una excusa y salía de la habitación para no regresar en horas. Excepto durante las comidas, casi no se le veía, y Samala se preguntaba en qué ocuparía sus horas. Su instinto le indicaba que Maureen amaba a su padre, y él a ella. ¿Qué puedo hacer para ayudarlos?, se preguntaba por las noches, y permanecía despierta, con la mente ocupada en ese problema, en lugar de pensar en su propio futuro. No podía tolerar la idea de que su padre fuera desdichado, ya que lo amaba más que a nadie en el mundo. Sabía que sufriría al pensar en que él vivía solo, en esta casa enorme, casi en ruinas, con la única asistencia de la señora Brigstock, que ya estaba casi ciega, y su viejo esposo. Si Maureen añoraba al ejército de sirvientes que tenía en su casa, no lo demostraba en ningún momento. En cambio, parecía encantada de dormir en la habitación donde se decía que en una ocasión había dormido la reina Isabel, aunque se encontraba muy descuidada, y hasta los cortinajes de la cama estaban raídos. «Es una lástima», exclamó una tarde en que Samala y ella descubrieron que una antigua y bella silla de estilo isabelino se hallaba tirada porque una de sus patas había cedido a causa de las polillas. «Debemos repararla», agregó al mismo tiempo que levantaba la pieza rota. «No tenemos con qué», explicó Samala. «En el desván hay varias sillas en el mismo estado. Papá trató de componerlas, pero no quedaron bien». «Qué lástima», repitió Maureen. «Es la casa más hermosa que he conocido en mi vida, y forma parte de la historia del país. No podemos permitir que se derrumbe, cuando debe ser heredada por las futuras generaciones». «Lo sé, yo también siento lo mismo, pero ¿qué puede hacer papá? No tiene dinero y es demasiado orgulloso para convertirse en cazafortunas». Se puso de pie de inmediato, como si sintiera que había hablado de más, y besó a Maureen en la mejilla, antes de agregar: «No vale la pena lamentar lo inevitable, y como decía mi niñera, lo que no puede remediarse debe soportarse. Eso es válido para algunos problemas, pero para este debemos encontrar la solución. Espero que usted lo logre. Papá y yo no podemos». Se dieron las buenas noches y cuando se dirigía a su dormitorio, Samala comprendió que no se había equivocado al pensar que Maureen amaba a su padre y que la única dificultad residía en él. Cuando escuchó que él subía a su dormitorio, fue en su busca. «Vine a darte las buenas noches, papá. Me alegra que lo hicieras. Cuando subía pensaba en lo mucho que te extrañaré cuando me quede solo, y el único sonido que escuche sea el chillido de los ratones». Su forma de hablar demostraba que se sentía deprimido. Al menos es una hermosa mansión, y al verla uno se olvida de su ruinoso estado. Por desgracia, yo no puedo olvidarlo. La siento como una persona enferma, a la que no se le brinda atención. «Pues yo preferiría vivir aquí que en la casa de la señora Henley», insistió Samala. «Es fea, pomposa, sombría, y sé que ella no siente que pertenece allí, como nosotros sentimos que aquí están nuestras raíces. Pero es suya y puede arreglarla y vivir con lujo. Estoy segura de que mamá opinaría que se trata de un lujo muy frío. Es el amor lo que cuenta en una casa, papá, lo que el priorato nos ha brindado siempre. Creo que tú percibes, como yo, el amor de los Wynne que han vivido aquí por generaciones y que nos llega porque somos de los suyos». El conde le pasó un brazo por los hombros y la estrechó contra su pecho. «Cuanto más
amo tu imaginación y tu brillante cerebro, pequeña. Solo espero que los fantasmas de nuestros antepasados, que según tú opinas nos rodean, disfruten de mi charla, ya que cuando te vayas serán los únicos que la escuchen. Samala le rodeó el cuello con los brazos y lo besó antes de retirarse, pensando que tal vez le había dado algo en que pensar, que le quitaría el sueño durante un buen rato. Al día siguiente, en lugar de buscar un acercamiento, su padre y Maureen parecieron evitarse, y así a lo largo del día cruzaron 6 palabras. Samala no se dio cuenta de ello. Su padre no las acompañó durante el almuerzo, y fue a la hora de la cena, cuando por primera vez en mucho tiempo era deliciosa porque Maureen la había hecho traer de su casa, y porque los 3 se habían reunido. Para sorpresa del conde, también había champaña. «¿Qué es esto?», preguntó al ver la botella. Cuando consulté con mi médico me dijo que como el clarete me había hecho mucho bien, podía cambiar a una bebida más ligera, explicó Maureen, pero como no me gusta el vino blanco, decidí optar por el champaña y quisiera que me dijera si mi elección le parece buena. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.